Soy Gustavo Rodríguez y me da mucho gusto darles la bienvenida a Voces en Red. Hoy es lunes 4 de septiembre y como cada semana me da mucho gusto recibirles en una edición más de su programa de Ciudadanos en Red. Y en esta ocasión tenemos el gusto de conversar con un distinguido experto en temas de movilidad social y desarrollo. Se trata ni más ni menos que del doctor Rodolfo de la Torre, director de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Él es economista, es filósofo, con una amplia trayectoria en el campo del estudio de la pobreza, la desigualdad, el desarrollo, y es un hombre que ha asumido durante gran parte de su carrera, si no es que durante toda, un gran compromiso con la comprensión de estos temas y su impacto en la sociedad, lo que lo ha llevado incluso a colaborar en reconocidas instituciones académicas y organizaciones internacionales. Él cuenta con una formación académica que incluye estudios en el ITAM y en la Universidad de Oxford. Ha compartido su conocimiento como profesor en diversas universidades de México y ha desempeñado también roles clave en el ámbito editorial y de investigación. Y esta noche, en Voces en Red, tendremos la oportunidad de sumergirnos en una conversación con el doctor de la Torre para explorar justamente las dinámicas de movilidad social, la desigualdad y el desarrollo de nuestro país en el contexto actual, que es muy importante. Estamos seguros o queremos, pretendemos que esta entrevista nos proporcione una visión más clara de los desafíos y oportunidades que enfrentamos con la sociedad. Así es que sin más preámbulo, les invitamos a todos ustedes a unirse a nosotros en esta conversación con el doctor Rodolfo de la Torre. Bienvenido, doctor. Gracias por conversar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo. Buenas noches a todos los que nos siguen. Pues, doctor, lo decía antes de que iniciáramos esta conversación en vivo, yo voy a tratar de irnos de lo particular o de lo general a lo particular, perdón. Para iniciar, yo le preguntaría, ¿podría explicarnos a mí y, por supuesto, a nuestra audiencia, que seguramente entiende mejor que yo, qué significa movilidad social y por qué es importante para la sociedad en general, doctor? Con mucho gusto. La movilidad social es el cambio en las condiciones económicas o sociales de las personas. Generalmente asociamos esto con su avance, pero también puede ser retroceso en ámbitos como, por ejemplo, la salud. Si de una generación a otra mejoramos nuestras condiciones de salud, la educación, si de una generación a otra también, pues van mejorando los grados de escolaridad, la calidad de lo que se aprende y sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo, cuál es la trayectoria laboral de las personas o su trayectoria de ingreso. De esta forma, la movilidad social nos da una idea de este cambio socioeconómico. Y una forma de visualizar este cambio es, por ejemplo, comparando lo que ocurre una generación con la anterior, lo que ocurre con los hijos e hijas respecto a sus padres y madres. Y justamente esto es lo que contiene la mayor parte de la investigación que realizamos en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, en donde vamos viendo cómo las generaciones van avanzando, a veces desafortunadamente retrocediendo en cuestiones como su esperanza de vida, su nivel de escolaridad, la ocupación que realizan o los recursos económicos con los que cuentan. Y generalmente hacemos esto rastreando la memoria de cada una de las generaciones respecto a lo que vivieron cuando estaban con sus padres y haciendo la comparación de las condiciones actuales con las que vivieron, sobre todo alrededor de los 14 años. Esto nos da un panorama, pues, de qué tanto avanza o a veces retrocede la sociedad mexicana en ámbitos que son muy importantes para el bienestar en general, para el progreso, para el desarrollo. Y esta movilidad es particularmente importante, no solamente porque en sí misma es una representación del progreso de las personas, sino porque trae aparejadas varias consecuencias de esta movilidad. Por ejemplo, una sociedad más móvil, en donde no todo mundo permanece siempre en la misma posición,
es una sociedad políticamente más estable, en donde la cohesión social es mayor, porque todo mundo considera que en esta movilidad social está la posibilidad de que cada uno alcance posiciones que no están vedadas en principio para ninguno, sino que dependen en buena medida del esfuerzo de las personas. Otra de las consecuencias de la movilidad social, pues es evidentemente una cuestión de eficiencia en el uso de los recursos. Por ejemplo, si las personas pueden aumentar su salud y su educación a lo largo del tiempo, pues van a llegar a los mercados de trabajo con mayor capital humano. ¿Qué quiero decir con esto? Con mayores habilidades productivas que les van a significar pues una mayor posibilidad de generar ingreso para sí mismos y para los demás. Entonces, el crecimiento económico, la productividad también está ligada a la movilidad social. Y finalmente, bueno, la movilidad social es una cuestión de justicia. Si los roles que vamos a jugar en una sociedad están predeterminados, como ocurría en la historia remota, por ejemplo, en la Edad Media, los siervos siempre iban a ser siervos y trabajar para los señores feudales o los aristócratas, y nunca iba a haber posibilidad de cambiar de estamento, de posición en la sociedad. Bueno, pues esto podría considerarse como una situación de injusticia en nuestros tiempos, porque muchas veces consideramos que lo justo es que reciba cada uno de acuerdo a su merecimiento, de acuerdo al esfuerzo que vierte en la sociedad y no únicamente por las condiciones en las que nace. Así es que justicia, cohesión social y eficiencia económica son razones por las cuales preocuparse por la movilidad social, pero en último término hay que preocuparnos por ella porque refleja las condiciones de bienestar de la sociedad. Doctor, es inevitable que le pregunte esto porque acaba de pasar justo el fin de semana el quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero más allá de las cifras o de los datos que nos proporciona el presidente de la República, preguntarle a usted, a partir de los datos, de los otros datos, si me permite la expresión, que ya conocemos, que es más de 30 millones de personas sin acceso a servicios básicos de salud, que son más pobres o más cantidad de mexicanos en pobreza extrema, pero sobre todo un dato que ustedes en el Centro de Estudios Espinosa Iglesia dieron a conocer, si no mal recuerdo, la semana pasada, de que los jóvenes, a pesar de que reciben o de que hay un mayor recurso destinado del gobierno para la educación, no son los jóvenes más necesitados los que reciben estos apoyos. ¿Cuál es el diagnóstico en estos tres ámbitos de parte del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, doctor? Bueno, comenzando con las cifras que se han dado a conocer, no solamente en el informe, sino desde antes, lo que estamos viendo es una fotografía de la sociedad mexicana en el momento presente. Por ejemplo, se nos menciona que hay ahora un 36.3% de personas pobres, cuando en el pasado reciente, otra fotografía, la que se tomó en 2018, nos hablaba de que había poco más de 43% de las personas. Si comparamos la fotografía anterior con la reciente, pues vemos que hay 5 millones menos de personas, lo cual es sumamente positivo. Claro, hay otras fotografías que nos hablan de cosas que son preocupantes, como son el que haya aumentado en 30 millones de personas las que no tienen acceso a los servicios de salud, o que haya continuado el rezago educativo, o que la pobreza extrema, pues en lugar de disminuir, haya subido. Lo que sin embargo hay que pensar es que estas son, digamos, como mencionaba, tomas sobre un momento en el tiempo en particular. Y lo que nos gustaría ver es un poco la película que se va desarrollando, porque esta película nos habla de quiénes son los que se mueven, quiénes son los que se quedan atrás,
quiénes son los que avanzan con más rapidez. Y esto es lo que ha venido tratando de hacer el Centro de Estudios Espinosa Iglesias a la hora de examinar la movilidad social. Efectivamente, tenemos ahora un número menor de personas, pero, por ejemplo, hemos encontrado que si comparamos a las nuevas generaciones y nos preguntamos cuántos individuos de ellas superaron en educación a sus padres, es decir, se movieron de tal forma que rebasaron el nivel de escolaridad de sus padres y madres, pues lo que vamos a ver es que hay un porcentaje cada vez menor de personas que son capaces de superar la educación que recibieron sus padres. Antes había alrededor de 72% que lograban esto, ahora es un 68%. Esto significa que alrededor del 30% de las personas se quedan con una escolaridad igual o incluso menor que los padres. ¿Y qué significa esto? Que mientras en el tiempo presente vemos a menos personas pobres, en particular porque ha aumentado su nivel de ingresos, ya sea porque en el mercado de trabajo han recibido un salario más alto o porque han recibido remesas o transferencias gubernamentales, y esto es algo que les ayuda sin lugar a dudas. Mientras vemos ese retrato, lo que vemos es que hacia el futuro las personas van a contar con una salud menos firme y también con una educación pues menos capaz de brindarles las herramientas para que por sí mismos cuenten con los medios para vivir. Y esto lo que significa es que sí, el día de hoy tenemos una menor pobreza, pero estamos observando una menor movilidad, es decir, una menor capacidad de progreso que sobre todo se va a reflejar hacia el futuro. Entonces, sí, lo que hemos estado viendo, sobre todo de qué pasó con la desigualdad y la pobreza, hay que complementarlo con lo que está ocurriendo con la movilidad social, en particular la movilidad educativa, y lo que vemos es que no son buenas noticias. Parte de las malas noticias tienen que ver justo con lo que mencionabas, Gustavo, que es que las transferencias que se supone apoyan a la movilidad social, los recursos que se entregan a las personas en efectivo, pues en el pasado reciente, estoy hablando de 2016, la mayor parte se proporcionaban a las personas que tenían padres con baja escolaridad y por lo tanto tenían una desventaja para continuar sus estudios, porque hay que establecer que la educación de los padres puede representar un impulso, pero a veces un freno a la de los hijos en la medida en que pues, padres menos educados pues tienen mayores dificultades para impulsar la propia educación de los hijos. Bueno, en el pasado la mayor parte de las transferencias se dedicaban a quienes tenían padres con baja escolaridad, alrededor del 34% en 2016, y esto cayó a 18%, casi la mitad. Esto lo que representa es un freno a la movilidad social de las personas que enfrentan más desventajas en sus hogares de origen. Y en contrapartida, los hogares que tenían padres con mayor nivel de escolaridad anteriormente recibían el 8% de las transferencias monetarias para educación y ahora están recibiendo más del 20%, 22% para ser exactos. Y eso hace que pues los que ya iban a progresar por la ventaja que tienen a través de la escolaridad de sus padres, pues tengan un impulso adicional. Pero eso no va a compensar a los que dejaron de recibir las transferencias y va a abrir brechas de desigualdad que no van a reflejarse hoy, sino van a reflejarse en los próximos años. En este caso en específico, doctor, no aplica aquello de primero los pobres, por lo que veo. No, desafortunadamente no. Tenemos muy claro porque se recalca constantemente que pues por el bien de todos
primero los pobres, lo cual significa pues darle prioridad en la política pública, por ejemplo, en el gasto que se dedica a aquellos que tienen más necesidades. Pero el diseño de la política pública, en particular de las transferencias, comienza a negar esa propuesta porque las transferencias son universales, es decir, le dan igual tratamiento a todos. Y darle igual tratamiento significa, pues, no darle más peso a las mayores necesidades. Pero además, en la práctica, ya a la hora de operar los programas, pues estamos encontrando que terminan llegando estas transferencias a quienes es más fácil que las reciban. Los que están cerca de los centros en donde pues hay que hacer los trámites, hay que recoger las transferencias, eh, obtener la información para llegar a ellas. Y esto en realidad corresponde sobre todo a zonas urbanas con buena infraestructura, descuidando a las zonas rurales de muy baja infraestructura, en donde ahí, pues, aunque las transferencias quieran llegar a todos, no llegan por la falta de recursos justamente para identificar a quienes están en esta circunstancia de cierto aislamiento o cierta incomunicación y en consecuencia, pues al no llegarles a ellos, no les llega a las personas que más lo requieren. Así es que en la práctica no se está cumpliendo lo que se promete. Doctor, este análisis que hace usted a mí, por lo menos me permite sospechar del posible uso electoral de los programas sociales, es decir, la identificación que usted hace de dónde se distribuyen, con quién se distribuyen, ¿podríamos pensar que es quizá uno de los objetivos del gobierno en este sentido? Bueno, el dar dinero en efectivo tiene un efecto inmediato sobre el ánimo de las personas y puede influir sobre su, digamos, ánimo para favorecer a cierto partido o al gobierno que está dándoles esas transferencias. Sin embargo, hay que tomar en cuenta dos cosas. La primera es que pues, las personas deben de reconocer que eso que reciben es un derecho, no es una concesión del gobierno en turno, sino que una vez que se ha convertido en política pública, incluso en ley o está en la Constitución, pues no depende de la voluntad de una persona, sino es algo que pueden reclamar como propio las personas. Claro. Pero en segundo lugar, y esto es importante, incluso si no hubiera la, digamos, campaña de hacer creer a las personas que están recibiendo un favor de un gobernante, incluso dejando eso a un lado, se ha dado en el pasado y parece que va a darse ahora lo que se llama un ciclo político presupuestal, que consiste simplemente en aumentar estas transferencias justo en el tiempo de las elecciones. Y ya hemos visto, por ejemplo, en el pasado informe de gobierno que se anunció un incremento del 25% de estas transferencias, coincidiendo pues con el próximo periodo electoral. Es una lástima porque cuando las personas más necesitaban estos apoyos, pues era cuando estaban sus fuentes de trabajo cerradas, la Como la clientela pandemia. aislada y sin poder comprar, es decir, en la pandemia, y Ujú. no fue ahí donde se expandió en mayor medida estas transferencias, sino ahora que vienen las elecciones. Doctor, nos queda poco más de un minuto y yo no quiero dejar de preguntarle, ¿la película o el México que nos describió el presidente de la República el fin de semana en su informe es el mismo México que ven ustedes en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias? En algunas cosas sí, porque el presidente cita algunos datos que son de dominio público y de muy buena fuente, como los datos del INEGI o del Coneval, pero muchas de las interpretaciones son equívocas. Por ejemplo, el presidente habló que la desigualdad entre los más ricos y los más pobres disminuyó de 30 y tantas veces que había en 2006 a 17 veces en 2022. Eso es cierto y lo vemos igual,
Solo que en el informe presidencial lo hace lucir como si fuera su logro, cuando el 91% de este cambio se dio en las administraciones anteriores. Así es que sí, hay algunos datos en donde todos podemos estar seguros que hay coincidencia, pero hay interpretaciones o forma de presentarlos que hay que ser muy cuidadosos para ver exactamente a qué se debe. Usted decía al principio de la conversación, y con esto, si gusta usted, a reserva que quiera agregar algo más, pero con esto finalizamos, pero usted decía que dentro de la descripción de lo que es movilidad social, nos decía que puede ser hacia adelante o hacia atrás. En términos generales, por lo que hemos visto en estos 6 años, en estos, perdón, 5 años, ¿ustedes creen que hay un retroceso o un avance, doctor? Hay algunos indicadores en donde hay retroceso, en particular la movilidad educativa en lo que se refiere a cuántas personas superan en educación a sus padres y en cuántos años. Eso es muy claro. Hay otros indicadores que moderan esta visión. La educación de los padres cada vez está teniendo menos influencia sobre la de los hijos. Es decir, hay menos determinación del destino por el origen. Pero eso es en lo que respecta a la educación de los padres. Hay otros factores que tenemos que ver si no son los que están influyendo, como por ejemplo la falta de infraestructura, de escuelas, de hospitales, de medicamentos, de educación de calidad en las zonas de origen. Eh, por lo pronto, en el indicador más inmediato sí vemos un retroceso en la movilidad educativa. Doctor, ¿algo que quiera agregar? Bueno, pues simplemente un llamado a todos los ciudadanos que van a estar inmersos en una cantidad enorme de mensajes político-electorales, pues que se fijen muy bien qué ofrecen los candidatos o las candidatas respecto a cómo impulsar la movilidad social, cómo hacer crecer sobre todo las clases medias, que es donde van llegando quienes han sido excluidos por mucho tiempo del nivel de desarrollo que no se dio en nuestro país por mucho tiempo. Y bueno, pues estar pendientes de ese punto que es clave para ver qué es la oferta política más atractiva. Doctor Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, gracias por conversar con nosotros aquí en Voces en Red de Ciudadanos en Red. Yo soy Gustavo Rodríguez y recuerden que tenemos una cita aquí la próxima semana a las 6:30 de la tarde. Hasta pronto.